Bien, pues si me acompañáis podéis abrir vuestras Biblias o dispositivos electrónicos con la palabra de Dios que tengáis. En el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles vamos a leer los dos últimos versículos, el 24 y el 25, y luego pasamos al capítulo 13 y leemos los tres primeros versículos. Así que la palabra de Dios nos dice así, Hechos 12, versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Bien, pues vamos en este último domingo de julio a tener esta última parte de estudio con Hechos de los Apóstoles, que luego lo reiniciaremos más adelante en septiembre, en una segunda parte. Y aquí vemos que ya está la iglesia preparada para avanzar, que podría ser el título y que es el título que hemos puesto a esta parte que vamos a tratar hoy, a este texto. Nos encontramos en un momento ya clave en la proclamación del Evangelio, en la vida propia de la iglesia. El Evangelio se ha anunciado ya primeramente a los judíos y se ha producido la conversión de miles de ellos a Cristo desde aquella primera predicación del apóstol Pedro en Pentecostés, en la que se convirtieron 3.000, luego hubo otra al cabo de un tiempo, también por el apóstol Pedro, otros 5.000, y así durante varios años ha habido miles y miles de convertidos a Cristo. Dios también ya ha dado a entender, por la visión que dio al apóstol Pedro, que quiere que los gentiles igualmente sean llamados también al arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Recordemos cómo el apóstol Pedro, cuando está haciendo un informe de esta primera predicación que hace a los gentiles, dice lo siguiente, en el capítulo 11 de Hechos, voy a leer desde el versículo 15, aunque son el 17 y el 18 los que son la conclusión final, pero dice que cuando comencé a hablar, cuando habló a Cornelio, a sus familiares y amigos que se habían reunido allí, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pero aún no obstante, aun cuando Dios les había dejado claro que también quería que los gentiles fuesen llamados al arrepentimiento y la fe en Jesucristo, no se había establecido una misión específica y constante para llevar a cabo este objetivo. Ahora bien, antes de pasar a considerar este aspecto del inicio de la predicación a los gentiles, vamos a considerar estos dos últimos versículos del capítulo 12 que nos hablan de crecimiento y servicio. El versículo 24 de Hechos 12 dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y como se puede apreciar, por tanto, a pesar de toda la oposición que ha habido, y también incluso por parte de las autoridades, como el domingo pasado nos exponía Rubén, aún así, a pesar de toda esta oposición, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Las palabras de los hombres pueden ser anuladas con cierta eficacia a base de acciones de fuerza y de amenazas, pero la palabra del Señor es superior a todo poder humano. No puede ser parada.
es una palabra que sale del mismo Dios, es todopoderosa. Y no solo por esto, sino porque también es llevada por el Espíritu Santo. Y nada ni nadie puede impedir la acción del Espíritu Santo. Lo maravilloso además es que Dios nos ha escogido a nosotros para que seamos sus portavoces y embajadores en medio incluso de la oposición que pueda haber a la palabra de Dios. También nosotros ahora, en estos tiempos, somos sus portavoces, somos sus embajadores. Nosotros que somos seres débiles e imperfectos, pero regenerados por la acción del Espíritu Santo y la palabra de Dios, lo cual hace ver la maravilla de la obra de Dios, que a pesar de ser tan débiles, a pesar de ser imperfectos, podemos colaborar con Dios para que la palabra de Dios crezca y se multiplique. Pero además, también como se nos dice, en el fondo estamos dentro de los hechos del Espíritu Santo. Como bien se ha dicho a este libro, que se podría haber titulado, en vez de Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se mueve, una de las consecuencias precisamente es que la palabra de Dios crece y se multiplica. Pero también nos habla de servicio. El versículo 25 dice que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. ¿Y a qué servicio se está refiriendo en concreto? Bueno, pues tendríamos que irnos al capítulo 11 de Hechos, donde allí se nos explica a partir del versículo 27, leo en Hechos 11, 27, que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así que Bernabé y Saulo hicieron este servicio de llevar la ofrenda que desde Antioquía se preparó para que pudieran llegar a ayudar a los hermanos que estaban en Judea. Dice que cumplido su servicio volvieron de Jerusalén. Y no solamente habían estado sirviendo con esto, que fue un hecho puntual, sino que habitualmente habían estado sirviendo en la enseñanza de la palabra de Dios. Se nos dice en el capítulo 11 de Hechos que cuando hablaron incluso a los griegos, muchos de ellos se convirtieron. Dice en Hechos 11:20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Esto fue tan espectacular que incluso los apóstoles enviaron a Bernabé para que viera lo que estaba pasando allí y que también pues confirmara si era verdad y que transmitiera luego a los apóstoles lo que había visto. Y se nos dice también luego en este capítulo 11 de Hechos que Bernabé dice en el versículo 25, fue a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Habitualmente habían estado sirviendo en la enseñanza a todos estos creyentes, muchos de ellos de procedencia gentil, griegos, habían estado enseñándoles acerca del Evangelio, acerca de la palabra de Dios. Y esto nos habla entonces de una experiencia previa que han tenido Bernabé y Saulo en el trato personal con creyentes procedentes de la gentilidad. Porque, aunque era importante que la palabra de Dios, que el Evangelio llegara a los gentiles, como ya el Señor tenía preparado, era necesario, se requería que hubiese un tiempo previo de preparación. Y una de las partes de preparación que Dios había preparado es precisamente que estuvieran Bernabé y Saulo, Bernabé y el apóstol Pablo, pues transmitiendo, enseñando a los griegos que se habían convertido. Desde que el Señor Jesucristo apareciera al apóstol Pablo y le encomendara que llevara el Evangelio a los gentiles, han pasado ya bastantes años. Esto se puede deducir de lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, cuando está exponiendo su conversión y los primeros tiempos, lo que
lo que estuvo haciendo. Leo en Gálatas 1:15 que cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Así que desde que se convirtió la primera vez que fue a Jerusalén habían pasado 3 años. Pero luego nos dice una segunda vez en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 1, que pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Así que 3 años, desde la primera vez, que habían pasado 3 años de su conversión, ahora una segunda vez, 14 años después. Han pasado pues 17 años. Probablemente esta segunda vez se refiere a cuando tienen que ir a Jerusalén, al concilio de Jerusalén, que más o menos se celebró por el año 50. Si le quitamos 17 años, nos lleva 33, pero como en el año 34 también se cuenta, desde el año 34, contando 34, 35 hasta el 50, son 17 años. Es decir, que aproximadamente el Señor llama al apóstol Pablo alrededor del año 34. Pero aquí, en esta primera ocasión en que se va a hacer el primer viaje misionero, se hace alrededor de los años 46-48. Hay cierta discrepancia, unos dicen que empieza el año 46, otros que en el 47, 48. Bueno, el caso es que han pasado ya, desde que el Señor le encomendara a Pablo la predicación a los gentiles, más de 12 años, 12, 13 años. Aparentemente se pudiera decir superficialmente, desde un punto de vista humano, que esta predicación, que este comienzo de la obra misionera está empezando con retraso. Pero nada más lejos de la realidad, porque hay un avance del Evangelio que es ineludible en el tiempo que Dios tiene preparado. Sabéis, como se nos dice en Eclesiastés 3:1, que todo tiene su tiempo. Y primeramente era necesario que el Evangelio se predicase de una manera intensa y extensa a los judíos, de acuerdo a la promesa que Dios había dado ya por medio de los profetas. Así que primero se tenía que llevar el Evangelio extensamente a los judíos. Después también era necesario que el apóstol Pablo tuviese una formación teológica y profundizara en todo lo que tiene que ver con la persona y la obra de Jesucristo. Y por sus cartas, cuando las leemos, nos damos cuenta de la profunda comprensión que tenía, lógicamente con la ayuda del Espíritu Santo, de la persona y la obra del Espíritu Santo. Y esto no se logra en un año ni en 2. Estos son años de estar ahí, examinando las Escrituras y viendo cómo todo se relaciona con Jesús de Nazaret y todas las profecías se cumplen en Jesús de Nazaret y que Él es verdaderamente el Mesías. Y también era necesario, como hemos estado viendo, que se curtieran en la enseñanza y en el trato con los creyentes procedentes de la gentilidad. Así que todo esto llevaba un tiempo. Así que no es que empezase con retraso, sino que siempre hay un tiempo de formación que probablemente desde un punto de vista humano a nosotros nos parezca que era demasiado, pero Dios sabe cuánto es el tiempo que se necesita para todas las cosas. Y el propósito de Dios, lógicamente, desde que el hombre cayó en desgracia por el pecado, era la redención de toda la humanidad y no solamente de una parte de ella, de los judíos. El Señor Jesucristo ya les dijo que tenían que ir hasta lo último de la tierra, pero por lo que vemos al principio de los Hechos de los Apóstoles, hasta lo último de la tierra en principio lo entendían como hasta lo último de la tierra donde hubiera judíos. No. Ya por la visión que el Señor les dio al apóstol Pedro, les dio a entender que también a los gentiles les tiene que llegar la posibilidad de que se reconcilien con Dios y que formen parte también de su pueblo. Ya en el propio concilio que hubo de Jerusalén, Santiago, interviniendo, leo en Hechos 15, desde el versículo 13, dice ya claramente allí, para que no quepa ninguna duda delante de toda la iglesia, que cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto
volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Bien, pues estaba claro ya en el Concilio de Jerusalén, por si algunos les quedaban, porque todavía había muchos condicionados por su pasado, incluso entre los fariseos, que estaban reticentes, a pesar de la visión que había tenido el apóstol Pedro y lo que le refirió. Así que nos encontramos aquí ahora en la iglesia de Antioquía, en la cual se nos dice que hay profetas y maestros. Y en medio del ejercicio de sus responsabilidades, el Espíritu Santo les habla y les hace entender algo muy claro ya. El versículo 2 dice, ministrando estos al Señor. Es curioso porque es una tradición muy típica del lenguaje evangélico. Pero realmente lo que dice, de una manera más literal, y que me gusta bastante por lo aclaratorio que es, en el texto original griego dice, mientras estaban dando culto público. Mientras estaban dando culto público, en el ejercicio de sus responsabilidades, y entre ellas dirigir un culto y estar dándolo, pues el Espíritu Santo les habla. Probablemente por medio de alguno de los profetas que estaban allí, pues que era la forma en que también hablaba generalmente el Espíritu Santo. Simplemente se nos da la notificación de que el Espíritu Santo dijo, no nos dice de qué forma, pero se supone que es así porque el Espíritu Santo quería que no solamente los dirigentes, sino toda la Iglesia, mientras estaban dando culto público, se enterase de lo que el Espíritu Santo quería. No se nos indica que hay una reacción por un tanto de sorpresa o disgusto, se limitan a aceptar la soberanía del Espíritu Santo. Recordemos que en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17, se nos dice claramente, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el Espíritu. Estamos ahora en la dispensación, en los tiempos del Espíritu Santo, y transmite el señorío de Jesucristo. Así que el Espíritu Santo lo dijo, y así tiene que hacerse. Ayunan, dice el versículo 3, oran, les imponen las manos como reconocimiento de que aceptan la soberanía de Dios y el deseo también de transmitirles su bendición, y los despidieron. Los despidieron. Bueno, otra palabrita, digamos más bien, que tiene que ver con nuestro lenguaje evangélico. Porque el texto griego dice, es muy interesante, y los soltaron. Y los soltaron. Esto nos habla bien a las claras también de la calidad y madurez espiritual que había, tanto en los profetas y maestros, los pastores, así como toda la Iglesia en general. Porque cuánto les hubiera gustado que hubieran seguido con ellos hermanos de la talla de Bernabé, que se nos dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. ¿A quién no le gustaría tener siempre en la congregación varones, personas, mujeres y hombres buenos y llenos del Espíritu Santo y de la profundidad en el conocimiento del Evangelio del apóstol Pablo? Les hablo de Tarso. Pero el Espíritu Santo así lo decidió. Y hermanos, ¿cuántas veces se han dado casos en iglesias donde hermanos han expuesto que después de un tiempo de oración entienden que Dios les tiene que enviar a otro lado, y lo que les ha costado soltarlos? Lo que les ha costado a iglesias soltar a determinadas personas. Y sin embargo, ¿qué dice? Y los soltaron. Qué significativo. No tuvieron disgusto, ni siquiera se pusieron a llorar, al menos aquí no se nos dice, como pasó con los pastores de la iglesia de Éfeso cuando se despidió el apóstol Pablo, que nos lo dice más adelante, en el capítulo 20. Y es bueno que nosotros aprendamos también a soltar, a aceptar lo que el Espíritu Santo decide. ¿Cuánto nos gustaría que muchos hermanos que ahora están fuera, porque así el Espíritu Santo lo decidió, no quizás de esta forma aquí, sino por cuestiones laborales, pues los ha enviado, que es otra forma también de que el Espíritu Santo envía a otras personas a otro lado, porque si quisiera, Dios puede sacar trabajo hasta de entre las piedras, aquí en Salamanca y donde sea.
pero ha querido que otros hermanos que estaban aquí entre nosotros, y cuánto nos hubiera gustado que siguieran, pues ahora están fuera. Pero tenemos que acostumbrarnos a que lo que el Espíritu Santo decida, bien decidido está, y soltarlos, y dar gracias a Dios porque es su voluntad. Ahora también, aquí se nos deja claro, aunque lo dice en el versículo siguiente, Hechos 13:4, que son enviados por el Espíritu Santo. Ciertamente que la Iglesia está de acuerdo, pero son enviados por el Espíritu Santo. Y dice incluso el texto griego, enviados fuera, para que no quede ninguna duda de que quería que fueran a otro sitio, ¿verdad? Porque era necesario sencillamente que el reino de Dios avanzara, que llegara el Evangelio a los gentiles, que fuesen más hacia el oeste, hacia el occidente. Como queda más claro todavía en el segundo viaje misionero, voy a leer en Hechos 16, del 6 al 10, dice que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, lo que es actualmente, zonas de lo que es actualmente Turquía, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Asia, que estaba al oeste, ya lo habían proclamado en el primer viaje misionero y había ahí establecidas iglesias. Recordad el mensaje a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Teatira, Laodicea, al oeste de Turquía. Pero luego dice, cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, como más al norte de Turquía, que era, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Así ya, más al oeste, cerca de Grecia. Y así hasta el final, porque en Romanos el propósito del apóstol Pablo, no lo vamos a leer ya, pero como dice en Romanos 15, tenía el deseo de ir a España, que era ya lo último del mundo conocido. Y como llamaban a esa parte de Galicia, ¿no?, el fin de la tierra, Finisterre, los romanos. Pues si por el apóstol Pablo fuera, hasta allí habría llegado. No tenemos constancia, por documentos históricos o arqueológicos, que corroboren que llegara hasta lo último de la tierra, pero quizás algún día nos llevemos alguna sorpresa. Y a lo mejor pasara por Salamanca también, que fue una ciudad que tenía pues cierta relevancia, ¿no?, que entonces en tiempo de los romanos se la llamaba el Mantiqué, ya que cuando el Salamanca construyó su nuevo estadio, en recuerdo del nombre que tenía en tiempos de los romanos, lo pusieron Estadio el Mántico, ¿no? Y que para llegar hasta Galicia, Lugo era también otra importante ciudad romana. En tantos, quizás alguna vez nos llevemos una agradable sorpresa, pero aquí claramente el Espíritu Santo da a entender que quiere que el Evangelio llegue hasta lo último del mundo conocido, a lo que podían llegar entonces, ¿verdad? Y bueno será aclarar que desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista bíblico, la auténtica entidad misionera es la Iglesia local. Cierto que en nuestro mundo evangélico protestante se han establecido organizaciones y entidades misioneras y que han venido bien porque se han logrado recaudar dinero, recursos que una iglesia local pequeña no podría para enviar misioneros pues a China, como se han enviado, y a otros sitios. Pero ojo, porque esto no nos tiene que llevar a pensar que podemos evadirnos de la responsabilidad misionera. Toda iglesia local tiene una responsabilidad misionera. Y si solamente se puede llegar con los recursos a 5 kilómetros más allá del lugar de culto, pues a 5 kilómetros, a donde sea, pero no podemos evadirnos de una responsabilidad misionera que tenemos hasta donde podamos, con nuestros recursos, tanto humanos, que haya dado el Espíritu Santo, los creyentes disponibles, como económicamente. Así que, hermanos, no nos olvidemos que tenemos una responsabilidad siempre misionera como iglesia local, que es la auténtica entidad misionera que Dios reconoce, y si hay luego otros organismos, pues bienvenido seas, pero eso no puede quitar nunca que la iglesia local sea una iglesia misionera. Y ahora un último apunte, porque si vamos a Hechos 14, fijémonos lo que se nos dice cuando regresan de este primer viaje misionero. Leo en Hechos 14 desde el versículo
24 hasta el 28. Dice que pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Y aquí vemos un aspecto complementario, porque en Hechos 13:4 leímos que fueron enviados por el Espíritu Santo. Ahora aquí en Hechos 14:26 dice, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Cierto que el Espíritu Santo había determinado en su señorío que fuesen a hacer una labor con los gentiles, pero la iglesia de Antioquía amparó y patrocinó también económicamente, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. Claro, es de sentido común, tienen que salir fuera, tienen que comer, tienen que comprar pasajes de barco para ir a los diferentes sitios, tienen que posar para dormir, porque entonces no había ninguna iglesia, se tenían que establecer, con lo cual no podían estar en alguna casa de algún hermano, y necesitan dinero para poder posar en algún sitio. ¿Y de dónde salía todo eso? Pues claro, de la ayuda de los hermanos. Así que vemos aquí esta complementariedad. El Espíritu Santo envía, pero la Iglesia debe ayudar, debe poner los recursos que necesitan aquellos que van a una obra misionera. Así que, hermanos, ya en conclusión, 3 cosas. Colaboremos con Dios para ser siempre portavoces y embajadores en su nombre, testigos de Jesucristo, para que la palabra de Dios crezca y se multiplique. En segundo lugar, sirvamos con alegría al Señor en todo lo que podamos, en aquello que está en nuestra mano. Y en tercer lugar, permitamos que Dios actúe con y a través de nosotros, pudiendo así experimentar el gozo de ver fruto en su obra. Pues hermanos, que así sea en nuestras vidas.